Hola, en este video vamos a hablar sobre las prácticas educativas 2, en la cual abordaremos temas como escenarios que se trabajan en esta práctica, población a la que va dirigida y sobre todo las expectativas que esperamos como estudiantes de ella. Las prácticas de instituciones educativas 2 en su desarrollo se enmarcan en la política de inclusión educativa, la cual el gobierno ha determinado que se debe brindar una atención adecuada. Adicionalmente, se ratifica con los lineamientos de la UNESCO, donde se define la inclusión como un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes. Para tener una opinión más amplia acerca de las prácticas institución educativas 2, tenemos la opinión de la docente Miquena Moreno, coordinadora de prácticas. Bueno, buenas tardes. La práctica de instituciones educativas 2 es un escenario que nos propicia a los licenciados en preescolar, a los docentes en formación de licenciatura en preescolar, un escenario nuevo, un espacio nuevo para aprender sobre diferentes contextos donde se desenvuelve el niño. O llámese para trabajar con población vulnerable, para trabajar con diferentes entornos donde se desarrolla el niño. Pueden ser diferentes contextos donde tradicionalmente no llega la educación inicial. Se concibe normalmente la educación inicial como la educación que se da en el aula de clases, llámese colegio público, colegio privado, en el grado prejardín, jardín, transición, párvulo, pero no va un poco más allá del campo de acción al que nosotros también podemos llegar. Nosotros podemos, como licenciados, fortalecer todos los procesos pedagógicos en centros de rehabilitación integral, podemos trabajar con pedagogía hospitalaria porque son espacios donde hace falta la educación. Hace falta que tengamos en cuenta todos estos niños que de cierta manera no tienen un acceso a la educación y se les está vulnerando uno de los derechos fundamentales. Y es importante que hablemos en esta práctica de todo lo que tiene que ver con inclusión. ¿Por qué? Porque pues nosotros como maestros vamos a llegar siempre pues como a las primeras en la primera etapa de la vida, vamos a llegar a los niños más pequeños y en la medida en que nosotros como profesionales aceptemos que la inclusión es algo que se debe dar en la cotidianidad, que no podemos verlo como algo obligatorio, como algo que debo hacer, sino como algo normal que nos presenta en el día a día. Eso mismo le vamos a transmitir a los niños y los niños en el compartir diariamente, en el conocer a otros en diferentes entornos, en diferentes situaciones, van a entender la inclusión como algo cotidiano. A partir de las intervenciones anteriores, conocimos qué es la práctica institución educativas 2, pero es importante saber a qué escenario se dirige esta práctica y qué población trabaja. Esta práctica se dirige a aquellos escenarios como instituciones educativas públicas o privadas que se encuentran en la zona urbana o en la zona rural. También se dirige a fundaciones, centros de rehabilitación y clínicas. Esta práctica trabaja con una población que requiere o tiene unas necesidades educativas especiales, capacidades diferentes y capacidades excepcionales. También trabaja con grupos étnicos como afrodescendientes, indígenas o pueblo rum. Por último, trabaja con aquella comunidad víctima de la violencia que se ha implicado o se encuentra afectada por esta situación. Todo esto busca la práctica, es hacer inclusión a cada uno de ellos hacia la parte educativa. Nuestras expectativas con las prácticas educativas 2 es aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas en nuestra carrera profesional. Además, es importante interiorizar el rol docente en base a los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de tener en cuenta la población a la cual nos vamos a enfrentar. Ahora vamos a escuchar la experiencia que tuvo una compañera en la práctica institución educativa 2. Bueno, hola chicas, yo quería compartirles mi experiencia en la práctica Instituciones Educativas 2, de la cual fui parte. Tuve la oportunidad de trabajar en una institución
que trabajaba bueno, afiliada a una EPS en la cual iban pues, niños con todo tipo de discapacidad. Para mí esta práctica pues, fue de las más gratificantes, de las más importantes, porque aprendí muchísimo, principalmente pues, atender a estos niños que a veces no sabemos cómo diagnosticarlos, o saber si tienen autismo, o saber si tienen un retraso mental, o saber si sufre o tiene discalculia, o cualquier tipo de discapacidad que a veces nos cuesta por falta de experiencia. Entonces, fue muy gratificante pues, al ver en una institución todos estos niños y que se trabajaba pues, por áreas de una manera más específica según sus necesidades. Aprendí mucho porque bueno, a veces no tenemos la paciencia para tratar a estos niños, que a veces gritan sin ninguna razón, o a veces se mueven, a veces no podemos controlarlos. Entonces fue al principio muy difícil, pero fue gratificante al final entender eso, de que si quiero ser maestra, quiero ser licenciada en preescolar y quiero trabajar con niños, tengo que aceptar que hay muchos niños diferentes, que hay muchos niños que todos no van a estar quietos, que todos pues no piensan igual, no avanzan igual, y hay otros pues con estas discapacidades que a veces necesitan más tiempo, necesitan más paciencia. Aprendí mucho de ellos y sé que ellos también de mí, y pues fue muy bonito la verdad esta experiencia y esta última experiencia, porque se trabaja con población vulnerable, se trabaja con poblaciones a las que pocos maestros llegan o pocos maestros quieren ir a trabajar. Entonces, muy bonito y aprendí mucho. Gracias.